En esta segunda unidad lo que vamos a aprender es cómo administrar los diferentes recursos que tenemos en nuestros sistemas. Entonces, un administrador de sistema es quien gestiona los recursos de un sistema informático. Una de las tareas elementales es conocer cómo identificar y verificar el funcionamiento adecuado de cada uno de esos recursos que tiene como responsabilidad gestionar. Tenemos dos tipos de recursos: los recursos físicos, como la CPU, la memoria, el espacio en disco, etc., y los recursos lógicos, como son los procesos, los sistemas de archivo, las prioridades de ejecución, etc. Lo primero que tenemos que hacer es poder identificar qué recursos tenemos. Un procedimiento sencillo de recordar al momento de gestionar recursos es pensar en la siguiente pregunta: ¿qué programas nos permite obtener información acerca del recurso? Entonces, ahí es donde llega al rescate el programa man con el modificador "-k" y a continuación el recurso que queremos investigar. Otra manera es utilizar Internet, pero lo importante al utilizar Internet es saber la manera de estructurar la pregunta correctamente para obtener el resultado esperado. Para ello podemos utilizar tanto las preguntas en inglés como en español para obtener las distintas opciones. Una manera, por ejemplo, sería list user device Linux, o lo mismo en español sería Linux listar dispositivo USB. Y esto nos va a dar un conjunto de opciones o de sitios a donde investigar y encontrar la información que buscamos. Otra manera, como decíamos, en este caso ponemos man-k USB y nos va a tirar una lista de aplicaciones o de comandos que podemos ejecutar para obtener información sobre USB. Si ejecutamos, como les decía, man-k USB, nos va a tirar acá una serie de opciones y entonces debemos buscar a ver qué hace cada una de estas opciones. Y en este caso dice que ls USB nos va a listar los dispositivos USB. Bien, entonces hagamos ls USB y nos va a decir todo lo que está relacionado con USB en nuestra máquina. No solo el pendrive si lo tenemos conectado, sino todo aquello que sea referente a los puertos USB. Entonces me dice que tengo un teclado Dell integrado en un dispositivo USB. Tengo un hub para Bluetooth. Tengo la conexión WiMAX y todo lo demás que está relacionado al hardware de los dispositivos USB. El kernel de Linux es la principal fuente de información para el administrador y nos va a dar información desde el reconocimiento del hardware hasta la desconexión del mismo. Esta información se guarda en los mensajes en los archivos de log del sistema y estos archivos se almacenan en la carpeta var log. Cada línea de estos archivos de logs consta de una estampilla de tiempo, esta parte que vemos acá, el nombre del sistema, este que vemos acá, M01, el componente del sistema operativo que reporta mensaje, en este caso el kernel, y finalmente el mensaje, esto que vemos aquí detrás. Entonces nos va a estar diciendo que en agosto 17 a las 12:47 el sistema M01 del kernel nos manda mensaje que hay un new USB device número 11 usando HHCDI de alta velocidad y nos va a tirar toda esta información.
Esto podría salir de esta manera o de esta manera, es lo mismo. Lo importante de esto es incorporar el hábito de consultar los archivos de log e identificar la información de interés para el recurso que queremos ubicar, o bien la ausencia de esa información. Si no tenemos la información, quiere decir que el dispositivo no pudo ser detectado. Cada aplicativo del sistema deja información en un archivo de log determinado, por lo que es importante conocer cuál utiliza cada servicio o proceso a fin de realizar el análisis correcto. Además de estos mensajes almacenados en el archivo de log, el kernel de Linux posee un buffer en memoria, el que almacena temporalmente los mensajes que va emitiendo. Este buffer es finito y la información en él se va perdiendo a medida que nuevos mensajes son temporalmente guardados. Sirve para consultar los últimos mensajes emitidos y no posee marcas de tiempo. Para ver la información contenida en el buffer utilizamos el comando de mesh. Si volvemos a nuestra terminal y yo ejecuto mesh, me va a mostrar todos los últimos mensajes que se sucedieron, ¿no? Me dice que hay un nuevo dispositivo, Product Data Traver 2.0, el fabricante es un Kingston, el número de serie es tal, y que está detectado instalado. Y luego, cuando yo desconecté el pendrive, me dejó guardado que el dispositivo fue desconectado. Si yo lo vuelvo a conectar ahora, vamos a poder ver el mensaje que nos dice toda la información respecto de este dispositivo, detectando la conexión del mismo. Una vez conectado al dispositivo, ejecutamos de vuelta el mismo comando y podemos observar entonces que el comando previo que teníamos, donde indicaba que el dispositivo se había desconectado, aquí que decía disconnect, fíjense que hay un montón de información para esto. Y luego todo lo que sucede en el sistema terminando con el dispositivo que ha sido conectado exitosamente. Fíjense que acá me da que el dispositivo no tiene aplicada protección de escritura, que tiene bloques lógicos de 512 bytes, que tiene una capacidad de 15.6 GB y libres tiene 14.5. Me está dando que es un tipo genérico, que es de acceso directo. Acá me está la marca y el modelo. Toda esa información me la provee el kernel de Linux. Esto que dice entonces es lo que acabamos de hacer. Para conocer la actividad del sistema, al conectar y desconectar un dispositivo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar de mesh antes de conectar el dispositivo. Observamos la última línea del buffer, colocamos el dispositivo y volvemos a ejecutar de mesh para reconocer los nuevos mensajes producidos por el kernel. Esto obviamente lo podemos realizar en aquellos dispositivos que son hot swap, es decir, que se puedan enchufar en caliente,
no lo vamos a poder hacer con una memoria, ¿sí? O con un procesador, pero sí con todos aquellos dispositivos que se pueden enchufar en caliente, el mouse, teclado, USB, incluso disco hot swap. Para obtener información de la CPU usamos el comando man-k CPU y obtenemos muchos comandos probables para tal fin. Uno es lscpu, que lista el contenido del archivo proc cpu info. Este proc, todo lo que se guarda en proc, que es un pseudo directorio, es decir, un directorio que se mantiene actualizado en tiempo real y se almacena en memoria. Esto se encarga el sistema operativo de mantenerlo actualizado. Una de las ramas de estructura es toda la información de la CPU, entonces está en cpu info. Y me lo lista este comando, lscpu. Entonces yo ejecuto esto y me dice que tengo una arquitectura x86-64 que trabaja tanto en 32 como 64 bits, que el orden de los bytes, esto es interno de la estructura del procesador, que tiene 8 CPUs listados del 0 al 7, hilos de procesamiento por núcleo son 2, núcleos por socket son 4, o sea que en realidad estos 8 CPU son los hilos de procesamiento, porque tengo 4 núcleos en un solo socket. Entonces 4 por 2 me da los 8, ¿no? Tengo un solo socket. Si tuviera, por ahí si fuera un servidor me va a dar, y tuviera más de un procesador me va a dar más de un socket. Me dice qué fabricante es, de qué familia es, qué modelo, ¿sí? Estos son todos datos internos de cada fabricante. El nombre es un Intel Core i7, modelo 720 de 1.6 GHz, revisión 5, que va desde 933 a 1600 MHz, son las velocidades de trabajo de este procesador. Tiene control de virtualización, tiene caché de distintos niveles y los distintos flags que se pueden aplicar sobre ese procesador. Luego el comando dmidecode proporciona información almacenada en el firmware de la placa base acerca de los componentes del sistema. El comando dmidecode, que se debe ejecutar con permisos de superusuarios, obtendremos mucha información sobre el procesador, velocidad, niveles de caché, cantidad de bus, etc. O sea, más o menos la misma información que vimos recién con lscpu. Entonces hacemos sudo dm. Y acá vamos a obtener información más detallada que la que obtuvimos antes, que por ahí nos es necesario. Depende de lo que tengamos que investigar. Entonces nos va a estar diciendo que toda la información de la BIOS, quién es el fabricante, de qué versión estamos hablando, qué release tiene, en qué dirección de memoria se almacena, cuántos bytes tiene el ejecutable, cuánto el tamaño de la ROM, qué características tiene, ¿sí? Soporta PCI, soporta plug and play, el BIOS es actualizable, está permitido, soporta SSD, soporta buteo de CD, el buteo soporta selección de buteo, o sea, todos los elementos que tiene el BIOS los tenemos acá, ¿no? Acá tenemos información de la máquina en general, ¿sí? La versión, el modelo,
La marca, el modelo, el número de serie, el número de UID. Esto es de la máquina, esto es de la placa base, esto es del chasis. Esto es información del procesador, volvemos, ¿sí? Family Core i7 de Intel, el número de ID del procesador, un montón de elementos internos del procesador, información de caché, nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, los puertos que tiene esto, los puertos conectores, puerto de video, puerto de teclado, algunos son internos y otros son externos, internal connector, puerto de mouse, este es interno porque es para el touchpad, porque es una notebook en este caso. PG Slot, PCI Express, sistema de sonido, sistema de video. Acá nos dice qué tipo de placa de video es, tipo de sonido, log de eventos, memoria, dice cuánto tengo, si tiene manejo de información de error, chequeo de corrección de error, en cuántos DIM está compuesta esa memoria, y después hace el desglose de esto, ¿no? Me dice acá que tengo el ancho es de 64 bits, el tamaño es de 4096, el factor es ODIM, colocado en el zócalo A. Luego tenemos lo mismo para el zócalo B. Información de error de memoria, no tiene manejo, así que todo desconocido. Más datos de información específica de la memoria, datos de la batería, tiene una bahía para la batería, fabricada por SDI, la capacidad de 78.000 mAh, se deba de error desconocido, número de serie, fecha de fabricación. Y toda la demás información de configuración del BIOS y otra información que de caso requerir podemos obtener. O sea que este comando nos da muchísima información sobre nuestro hardware y cómo está compuesto, y alguna información que puede sernos útil en algún momento. Entonces, dijimos que para obtener información de la CPU usamos LSCPU o DMI Decode, que nos va a dar mucha más información. También para la RAM, como pudimos ver, DMI Decode nos proporciona información sobre la memoria. Entonces, dentro de todo lo que vimos recién, tenemos que saber identificar en qué porción de esa información está lo que necesitamos. Vimos que en un momento estaba lo del mother, lo del BIOS, lo del CPU y lo de la memoria. Eso es lo que dice acá. Podemos saber la cantidad de memoria del sistema, la velocidad de la misma, cantidad de bancos, chequeo de paridad y otra información que nos pueda ser útil. Para información de almacenamiento de discos. Los dispositivos de almacenamiento en Linux son representados por archivos dentro del directorio dev. ¿Sí? Para los discos SATA,
el dispositivo se representa por archivos SD, SDA para el primer disco, SDB para el segundo, SDZ para el tercero, etc. Los discos IDE se representan por dispositivos HD. La existencia de un archivo implica la existencia de un dispositivo. Entonces yo me voy a hacer ls /dev. Entonces acá tenemos un archivo por cada uno de los dispositivos que pudieron ser reconocidos en el sistema. Algunos son dispositivos virtuales y otros son dispositivos físicos. Entonces, si yo busco acá, dijimos que estaba en el S, ¿sí? Entonces yo tengo SDA y después tengo SDA1, SDA2 y SDA5, que son las particiones dentro del dispositivo SDA, y SDB porque es el pendrive que conecté. Si yo ahora desconecto el pendrive, y hago un nuevo ls de dev, ven que yo ya ahora no tengo el SDB acá. Es decir, tal como decíamos acá, la existencia de un archivo implica la existencia del dispositivo. Es decir, al no tener el archivo SDB, no tengo dispositivo SDB. Así que el sistema no crea archivos en esta carpeta porque sí, simplemente están los archivos para los dispositivos existentes. Los discos se componen de diferentes cantidades de particiones. Estas están identificadas por un número final al final del archivo del dispositivo. Entonces, como le decía, SDA1 es la primera partición, SDA2 la segunda partición y así. Hasta acá solo sabemos que el dispositivo existe y la cantidad de particiones que posee, pero no mucha más información. Para obtener entonces información sobre los discos, tenemos varios comandos. fdisk es quizás el comando más habitual a la hora de obtener información de un disco y manipular sus particiones. Requiere que se le pase el dispositivo por parámetro. Entonces, si hacemos fdisk-l, estos devloop son dispositivos virtuales que crea el Ubuntu en memoria. A partir de la versión 16 ya crea estas cosas. Lo importante es acá. Entonces yo tengo el disco de SDA que me está diciendo que es de 447 GB. Es decir, tiene todos estos bytes en todos estos sectores. El sector es de 1 por 512 bytes. El sector, la unidad es el sector de 1. Y después dice que el tamaño del sector lógico y físico, porque podría ser, dijimos que podríamos tener clúster, entonces el sector lógico podría ser mayor que el sector físico, podría ser un múltiplo de 512, pero en este caso son iguales. Dice que el tamaño óptimo de lectura-escritura, el mínimo y el óptimo, nos muestra, es de 512 bytes. Dice que el tipo es DOS y el identificador de ese dispositivo es este. Y luego tenemos, eso a nivel de disco, todavía no llegamos a las particiones. Y luego acá nos dice que tenemos la partición 1, que inicia en el sector 2048 y finaliza en el sector este, ocupando todos estos sectores, con un total de 443 GB y es de tipo Linux. Este es el código de lo que está acá. Luego tengo un SDA2 que empieza en este sector y termina en este, es de 3.8 GB. Es
Windows 97 extendido LBA. Esto me lo crea automáticamente Linux cuando se instala. Y finalmente tengo una partición lógica que me la pone en el 5, que empieza en este sector y termina en este 8, que es de 3.8 GB, que es de tipo swap. Todos los demás son dispositivos en memoria, 48 MB, 700, 100, ¿sí? Son todos dispositivos lógicos que crea Linux en este momento. Luego tenemos también el comando lsblk, que me da información sobre las particiones. Entonces, si hacemos lsblk /sda, nos da una información, la misma información que vimos antes, pero ordenada de otra manera. ¿Sí? Me dice que estas tres particiones pertenecen a este disco, que la partición SDA2 es de 1K, la partición SDA5 es de 3.8 GB, hecha para swap, y que la partición SDA1, que es de 443 GB, está montada como barra, o sea, como raíz del sistema de archivos. Luego tenemos BlockID, que muestra información sobre los identificadores globales de las diferentes particiones. Entonces hacemos sin permiso de administrador o de superusuario, no nos da la información, ¿sí? Entonces le pasamos el comando y el dispositivo que queremos ver, y nos va a dar el identificador único. Nos dice que es de tipo extend4 y la partición tiene como identificador esto. Si yo hago sobre el disco, no sobre la partición, me va a dar la información específica del disco. Fíjense que el disco y la partición tienen el mismo identificador base, nada más que este me dice que es la partición 1. Si yo ahora hago acá ¿sí? Me va a decir que es la 2. Si hago de la 5, me va a decir el mismo número 5. Fíjense que esta partición que yo hice sobre la 2 no tiene UID. ¿Por qué? Porque es una partición que no tiene sistema de archivos, una partición no formateada. O es una partición lógica. Una partición extendida para luego tener particiones lógicas. Esta información que tenemos acá es vital para cuando armemos el archivo fstab o tengamos que corregirlo si sucedió algo y tenemos que reemplazar el disco. Y esto va a ser esencial para configurar el archivo fstab y establecer bien los montajes de las distintas unidades. Luego también tenemos el comando lshw, que nos va a dar información adicional sobre el dispositivo, fabricante, modelo, capacidad, tipo. Entonces, luego, si queremos ver información de los dispositivos conectados en USB y PCI, que son dos tipos de buses,
que permiten la interconexión de dispositivos periféricos a una computadora personal. LS-PCI muestra información de los dispositivos conectados a los buses PCI y LS-USB muestra información de los dispositivos conectados a los buses USB. Esto es muy similar a lo que ya habíamos visto con el D-Mesh. Nos muestra todo lo que tenemos en dispositivos USB. Fíjense que no aparece el pendrive porque no lo tengo conectado. Y acá nos sale todo lo que está conectado a los dispositivos PCI. Desde el mismo hardware del zócalo PCI hasta todos los elementos. Fíjense que PCI Bridge me pone la marca, el modelo y todo. Y todo lo que trabaja con el PCI, ¿no? Todos los periféricos que tiene, semáforos, control de sistema. Incluso el controlador de USB está dentro de los dispositivos de PCI para el control, el audio, todos los puertos PCI que tiene internamente la máquina. El video está controlado por PCI, el audio está controlado por PCI, la placa de red está controlada por PCI. Esto nos dice todo lo que está manejando a través de el bus de PCI.